Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Es un gozo y un privilegio nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de hermano Bicha y por mi canal de YouTube en el Hijo de Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz milagro. Bueno, le doy muchas gracias y le doy toda la gloria a Dios por permitirme predicar en este día su palabra. Le pido a Él que me ayude a predicar su palabra a pesar de mis debilidades y de mi fragilidad y de mi mente finita. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos, continuamos con el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Recordemos que en el video pasado, mejor dicho, hablamos sobre la unidad en el Espíritu. Dijimos que que los hijos de Dios fueron bautizados con un mismo Espíritu, decimos un mismo Señor, para gloria del mismo Dios, que los hijos de Dios tienen que ser humildes y tienen que tener el mismo sentir para las cosas del Señor, hacer todo en unidad, porque igualmente trabajamos todos para la gloria del mismo Dios. Amén. Los ministerios que Dios da, que Dios da, que el Hijo da, y los dones que el Espíritu Santo da, igual son para que trabajemos en unidad para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Así que eso es básicamente, de eso se habló el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí por el perfil de Facebook y por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Pero bueno, como es largo lo que quiero predicar hoy, entonces voy a comenzar de una vez. Amén. Vamos a estar leyendo Efesios 4 del 17 al 32. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Vamos a leer lo primero del 17 al 24 y luego lo explicamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego seguimos leyendo. ¿Amén? Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en el vecino ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovando el espíritu supuestamente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en santidad y verdad. Comenzamos, hermano. Dice el versículo 17: esto pues digo, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. Sí, Pablo le dice a los hermanos de Efeso, de la iglesia de los Efesios, y lo dice a nosotros hoy en día, y sigue diciendo, ¿verdad?, que los que son de Cristo ya no pueden andar como andan los otros gentiles, como andan aquellos que no tienen conocimiento de Dios, como anda cualquier joven o cualquier hombre o cualquier mujer, cualquier ser humano que ignora la verdad de Cristo. Es decir, si estamos en un mismo espíritu y si hacemos
todo la misma cosa, un mismo sentir, por medio de un mismo Señor, para un mismo Dios, entonces no podemos andar como andábamos antes. Dice, esto pues requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Claro, tiene que haber un cambio, una renovación, una nueva mente, porque la mente de un gentil, es decir, la mente de alguien que no conoce a Cristo, obviamente va a estar repleta y llena de puras cosas vanas. ¿Qué quiero decir con puras cosas vanas? De puras cosas que no aprovechan para la vida eterna, que no son de verdadera importancia, de puras cosas hemíferas, de puras cosas que a la larga se van a terminar destruyendo, van a terminar desapareciendo, se van a terminar deshaciendo. Entonces, por eso Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, Pablo nos dice a nosotros hoy en día también, que si somos de Cristo tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y no andar como andan los que no conocen a Dios, que andan siempre pensando en cosas que no tienen nada que ver con la eternidad, en cosas que son pasajeras, en cosas que Dios va a destruir y en cosas que no van a aprovechar nada al ser humano en cuanto a su eternidad se refiere. Amén. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, es decir, ellos están muertos espiritualmente. Los gentiles que no tienen a Cristo están muertos espiritualmente. Por eso ellos son ignorantes de todas las cosas que se refieren a Dios y obviamente a la eternidad. Amén. Porque la eternidad sin Dios no existe. La eternidad es precisamente tener una comunión eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces ellos tienen la mente oscurecida, entenebrecida, tienen la mente, llamémoslo así, bloqueada para las cosas de Dios. No las pueden percibir, no las pueden entender, no las pueden sentir, porque ellos no son espirituales, porque ellos aún tienen una mente vana, porque ellos aún tienen una mente que piensa en cosas vanas, en cosas terrenales, y no pueden discernir las cosas espirituales, porque como dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, obviamente, esta es la condición de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que están sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, de aquellos que a los que no le ha resplandecido la luz de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y no han conocido al único Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo dice, no, ustedes los hijos de Dios, perdón, ustedes los hijos de Dios no pueden andar como esa gente continuamente vana, que tienen el entendimiento entenebrecido y que ignoran a Dios, porque tienen un corazón de piedra. Dice, porque tienen un corazón endurecido. ¿Quién es el que nos da un corazón de carne? Dios. Les daré un corazón de carne y pondré vosotros nuevo espíritu para que podáis guardar mi mandamiento y andar en mis caminos. Amén. Eso está en Ezequiel 26, también está. Pero ¿quién hace la obra de darnos un nuevo corazón? Dios Padre, cuando creemos en su amado Hijo,
Pero cuando creemos en su amado Hijo Jesucristo, Él hace esa obra de regeneración, o lo que llamamos también nuevo nacimiento. Pone un corazón de carne que se sensible a su palabra, a su voluntad, y nos da un nuevo espíritu que nos ayuda a guardar sus mandamientos, a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. Si no, mientras tanto, andamos con una mente vana, andamos con un entendimiento oscurecido, con una mente bloqueada, como ya le dije, para las cosas del Señor, y bueno, andamos en un estado nefasto. Los que no tienen a Cristo andan en un mal estado, ¿ves? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, hay gente mala y más mala, y muy muy mala. Es decir, la gente siempre puede ser más mala. Miren, alguien, un pecador, ¿verdad?, sin Cristo, puede llegar a ser muy depravado, muy malo, muy demasiado abominable, digamos así, tipo Hitler, tipo alguien, un violador o un asesino en serie. Esa gente ya peca ya comete esos delitos porque ya la maldad está tan desatada en él que ya él lo hace de forma, digamos, espontánea. Ya eso es su manera de vivir, digámoslo así. Entonces, cuando la gente peca, llega un momento, llega un momento que ya el pecado, digámoslo así, se normaliza en su vida y hace parte de su vida. Y hay gente que es muy mala, hermano, los violadores, los asesinos seriales, los asesinos, bueno, digamos, los que no son seriales, pues los asesinos comunes, los seriales, también son gente muy depravada, hermano, gente que ha llegado a un extremo que ya se puede esperar de ellos cualquier cosa. Y eso pasa, hermano. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué personas pueden llegar hasta ese extremo de maldad o hasta ese extremo de impureza o de inmoralidad sexual o qué sé yo? Bueno, sencillamente se han alejado tanto de Dios que ya obviamente apartado de Dios nada bueno podemos hacer. Y obviamente si estamos muy apartados de Dios, somos presa fácil para el diablo, y el diablo haría con alguien que esté apartado de Dios, demasiado apartado de Dios, lo que él quiera. Entonces, esa persona ya llega a un punto de que ya comienza a cometer estos actos inmundos, nefastos, de manera progresiva y constante, sin que haya nadie que lo frene, porque Dios está tan apartado de él y él tan apartado de Dios que no hay nada que le frene la maldad que hay en el corazón de esa persona, y esta persona simplemente se deja arrastrar por esa maldad que hay en él. Amén. Y obviamente el diablo también lo influencia. El ser humano siempre puede ser más malo de lo que es. O sea, el ser humano por naturaleza somos malos, pero sin Dios no se imaginan las atrocidades que podíamos cometer si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Amén.
Y Pablo está hablando de ese tipo de gente que está tan apartada de Dios que comienza a hacer cada impureza, cada inmundicia, cada cosa pecaminosa que ustedes ni se pueden imaginar. Bueno, vamos a ver. Ok, sigamos. Más vosotros que no habéis aprendido el sí aquí. Si en verdad habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Ok, amén. Entonces, fíjense lo que dice. Que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Ahí está hablando más vosotros. Ahí está hablando ya de los hijos de Dios. Más los hijos de Dios, más nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Ese no es el ejemplo que vimos de nuestro Señor. Ese no es el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces, sigue diciendo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Obviamente, si habemos aprendido de Cristo, y lo habemos oído a Él, y habemos tenido oídos para oírle, y somos ovejas de su prado, entonces no vamos a vivir como eso que no tiene a Cristo, no vamos a vivir como eso que tiene la mente entenebrecida, no vamos a vivir como eso que tiene la mente para que piensan pura cosa vana, vamos a vivir según nuestra nueva naturaleza en Cristo, amén, según el ejemplo que Cristo nos dejó, a ver, amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Pablo dice, en cuanto a lo que erais antes, o sea, en cuanto a lo que a ustedes les gustaba hacer antes, en cuanto en lo que ustedes se deleitaban antes, entonces despojaos de eso, quitaos todo vestigio de las cosas que ustedes practicaban, que ustedes hacían, que ustedes veían, que ustedes escuchaban, porque esos son cosas del viejo hombre que estaba viciado con los deseos engañosos. Entonces tenemos que quitarnos todo lo que traemos del mundo, y no lo quitamos solo. Cristo nos ayuda en eso, a luchar con nuestras imperfecciones, a quitar lo malo que hay en nosotros y a poner lo bueno que hay en Él, o a poner lo bueno que es Él, y Él nos va ayudando a cada vez desarrollar más los malos hábitos pecaminosos, a despojarnos de esa basura que traíamos del mundo, estos hábitos o estos deseos pecaminosos en que antes de Cristo estábamos viciados. Entonces es una nueva naturaleza, es un nuevo nacimiento, es una nueva mente, es una renovación. Lo que ocurre en el creyente cuando llega a Cristo, cuando lo acepta de verdad con fe salvadora y con fe de Dios, esto es lo que ocurre. El creyente cambia su mente, el creyente cambia su comportamiento, el creyente ya no piensa en tonterías, el creyente ya es una persona diferente. Amén. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado en Dios en justicia de la verdad. Fíjense bien, hay un cambio, una renovación de nuestra mente. Ya no pensamos igual, y si ya no pensamos igual, ya no obramos igual, ya no hablamos igual, ya no nos movemos igual. Ya tenemos otra mente según Cristo, ya tenemos una mente transformada, ya no vemos las cosas como las veíamos antes.
Y dice, vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Y vestido de nuevo hombre, creado según Dios. Amén. ¿Quién hace al nuevo hombre? Dios, por medio de Cristo. Él nos transforma, Él nos regenera, Él nos hace nueva criatura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra. Amén. Amén. Desde 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que pasa con el creyente, que no sucede con el incrédulo, porque lo que sucede en el creyente es que se cumple la promesa de Ezequiel 36 y Dios nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dios nos renueva la mente para que podamos hacer su voluntad. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Eso ocurre en el creyente, en el que cree en Cristo. Amén. Hay una renovación, un cambio, una metamorfosis. Amén. Y ahora tenemos una nueva naturaleza, o nos revestimos o nos vestimos de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si somos creados según Dios, ¿verdad? Obviamente, dos atributos de Dios perfectos, porque todos los atributos son perfecciones, son la santidad y la justicia. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, Dios es verdadero. Y también la santidad. Dios es santo por naturaleza y no puede estar donde hay inmundicia, pecado o maldad. Él no puede estar donde hay impurezas y pecaminosidad. Amén. Entonces, obviamente, si vamos a vivir según la nueva creación, según el nuevo hombre creado en Dios, o en Dios por medio de Cristo, podemos decir, obviamente vamos a vivir en justicia y en santidad de la verdad. Eso va a ser nuestro fruto permanente. Hay algo que se llama la santificación, y a medida que vamos caminando con Cristo, que vamos comprendiendo a Cristo, que vamos profundizando en Cristo, nos vamos santificando, nos vamos renovando cada día más, hasta, como dice la Escritura, hasta que lleguemos a ser como Cristo. Amén. Como leímos en el video pasado, aunque eso hablaba más de una edificación en unidad, pero bueno, también para que podamos edificarnos en unidad, tiene que haber un crecimiento individual de cada uno de los miembros. ¿Ven? Y ese crecimiento individual de cada uno de los miembros es la santificación. Amén. Si somos de Dios, si somos de Cristo, vamos a dar como fruto justicia y verdad. Vamos a dar como fruto justicia y santidad en verdad. Amén. Y nos vamos a ir santificando constantemente. Amén. Por lo cual, versículo 25, vamos a leer del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequeños, no supongan sobre vuestro enojo, ni de lugar al diablo. El que gustaba no guste más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga por tu boca, sino la necesaria para la buena edificación, a fin de la gracia de los oyentes, y no consiste el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Gloria a Dios. Y desde vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes se benigno unos con otros, misericordioso, perdonando uno con otro, como Dios también os perdonó. Dice versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén.
Pablo le está diciendo, bueno, si ya no son del mundo, si ya son de Cristo, y si ya están viviendo según el hombre que Dios creó, en justicia y santidad en la verdad, entonces no hablen mentira, no hablen mentira, porque Dios es veraz, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de mentira, sino de verdad. La unción que ustedes tienen no es verdadera, sino de mentira. No es la unción que hay en vosotros, es verdadera y no es mentira. Y como ella os ha enseñado, deben permanecer en él. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es función verdadera. Amén. Y no de mentira. Entonces, obviamente, ya si somos de Cristo, ya tenemos que desechar, que quitar, que borrar, que el hablar mentira, el caer la mentira a nuestro prójimo y más si es nuestro hermano en Cristo. Tenemos que hablar verdad cada uno, tenemos que hablar siempre con la verdad, porque toda verdad viene de Dios y toda mentira viene del diablo. Así que los que habemos nacido nuevo, los que tenemos una nueva vida, tenemos que hablar siempre según verdad, amén, según la verdad. Dice, porque a verdad cada uno con su pueblo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad de Dios y la mentira es del diablo. No hay mentiras blancas, no hay verdades a medias. Verdad es verdad y mentira es mentira. Lo malo es lo malo y lo bueno seguirá siendo siempre lo bueno. Lo mejor que podemos hacer es ser sinceros con todos, porque como dice el dicho, bueno, creo que es un dicho cristiano, yo prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira. Así que siempre que podamos, siempre que esté en nuestro control, siempre hablemos verdad con nuestro prójimo, y más aún si son hermanos en Cristo, amén, porque somos miembros unos de los otros, amén. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. Miren, anteriormente, antes de nacer de nuevo, antes de llegar a Cristo, nosotros nos airábamos muy fácilmente y decíamos grosería y ofendíamos a nuestro prójimo. Ahora en Cristo podemos airarnos, pero siempre y cuando recordemos que no tenemos que dejar que esa ira momentánea nos lleve a pecar. Y como le digo, tiene que ser una ira momentánea. No podemos pasar airados. Bueno, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, nuestro carácter tiene que ser como el carácter de Cristo. No podemos pasar enojados un mes y 24 horas y 5 horas. Tenemos que airarnos, pero ya después tenemos que pedirle perdón al hermano si lo hemos ofendido, hacer las paces y no pecar ni contra el hermano ni contra algún prójimo, y tampoco dejar que esa ira que en nosotros raíz de amargura y que pasemos mucho tiempo airados, porque así somos presa fácil del diablo, y el diablo va a aprovechar cualquier huequito que dejemos para entorpecerse, para hacernos daño. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no dejar esa ventana abierta, y si nos airamos, porque es normal, somos humanos, bueno, que el enojo no dure para siempre, sino que perdonemos al que nos ofendió y sigamos adelante en nuestro camino con Cristo, amén. Sin pecar contra el hermano, sin pecar contra el prójimo. Porque ¿qué pasa con la ira? Que la ira en el ser humano, al ser humano le hace cometer cosas irracionales, le hace hacer cosas que eran
en su sano juicio no haría. Entonces no debemos dejar que esa ira nos corrompa, no debemos dejar que esa ira, como le dije, acabo de decir, cree una fisura donde el diablo pueda, con su mano maquiavélica, tomar partido de nuestra ira para hacernos pecar, para hacernos ofender a nuestro prójimo. Entonces es muy importante airarnos. Sí podemos airarnos, pero no debemos pecar, pero no debemos dejar que esa ira nos gobierne, no debemos llenarnos de ira, porque si somos hijos de Dios, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No debemos dejar que la ira nos controle, y nos controle por tiempo indefinido, menos que menos. Si nos airamos por X o Y situación, bueno, nos airamos, reflexionamos, oramos para que Dios nos ayude a deshacernos de esa ira y volvemos al camino, y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Pero no debemos llenarnos de ira hasta tal punto que la ira nos gobierne, hermano, y que nos haga pecar contra nuestro prójimo, y que nos haga pasar días de amargura, y ahí es donde el diablo aprovecha y nos da una manito para que sigamos pecando. Amén. Bueno, sigamos. Ni dé lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino estaba haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claro, cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene un nuevo nacimiento, si yo robaba, ya no voy a robar, ya voy a trabajar honradamente. Y Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para poder ayudar a los que tienen necesidad. Fíjense el cambio. Por eso es que a veces la gente no entiende cómo es que un violador, un asesino, un homicida cambia, cómo es que un alcohólico cambia y ya no bebe más, sino que está sobrio, trabaja y eso. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo de Dios, eso es obra del nuevo hombre creado según Dios. Y por eso ya el que hurtaba no hurta más, ya que se emborrachaba no se emborrachaba más, sino que ahora está sobrio y está trabajando. Y Pablo dice, trabajen con el fin de ayudar a los que están en necesidad, porque ahora son de Cristo. Y como cristianos somos servidores los unos de los otros. Entonces, el que antes robaba, que no robe, sino que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para ayudar a los que están en necesidad. Amén. Entonces ahí vemos un cambio, una renovación, una metamorfosis. Y eso es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende cómo que ese que tenía mil mujeres, como Salomón, ¿verdad? Ahora está casado y le fiel a una sola. Porque eso lo hace Cristo. ¿Cómo es que ese ladroncito que se metía en la casa y robaba, y le habían dado, y lo habían agarrado y le habían dado unas cuantas pelas por robar, ahora ya no roba, sino que está trabajando raramente y está así de la iglesia? La gente no entiende, pero este es el nuevo nacimiento, esa es la nueva vida en Cristo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Nuestro Señor cambia vida, nuestro Señor transforma. Nuestro Señor da vida a lo que está muerto. Nuestro Señor resplandece en nuestras tinieblas, alumbrándolo todo, cada espacio de nuestro ser. Nuestro Señor nos hace nuevas personas para que vivamos para Él y para el Dios que lo envió. Amén. Para Dios de Israel y para el Cordero de Dios. Amén. Pero eso es lo que la gente del mundo a veces no entiende, no comprende cómo es que obra el Espíritu Santo, y no lo va a comprender porque vimos el estado en el que están, una mente vana, un entendimiento entenebrecido, y así están, ese es el estado que ellos están. Y obviamente
con un corazón de piedra y obviamente no van a entender nunca el obrar del Espíritu Santo, el obrar de Dios en sus hijos para transformarlos y que ellos le puedan servir y amar sinceramente. Amén. Sigamos, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la correcta, la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. El creyente cambia todo, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de obrar. Aquí Pablo está hablando de su manera de obrar. Nosotros muchos, antes de Cristo, éramos muy groseros. Cuando nos molestábamos decíamos mil y una grosería. Y ahora Pablo dice, no. Si ustedes son nueva criatura, nueva creación, según Dios, si ustedes han nacido de nuevo con la simiente de Cristo, entonces ustedes no van a hablar como hablaban antes. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a lo que digo, sino lo que sea útil para edificar al pueblo de Dios y para que el que oye sea pueblo de Dios o no, halle gracia, para que las palabras que lleguen a los oídos de las personas que nos escuchan sean palabras de bendición, sean palabras de salvación, sean palabras de consuelo, sean palabras de fortaleza, sean palabras de Dios, para que esta palabra que es poderosa, que viene de Dios, mueva a esa persona que te escucha a creer en Dios. Amén. Sean palabras abundantes en gracia. Amén. Y no contristéis, y dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristemos, y que dice Pablo que no contristemos al Espíritu de Dios. ¿Cómo se contrista al Espíritu de Dios? Bueno, haciendo lo malo. Si eres creyente, se supone que no puedes robar, y estás robando el Espíritu Santo que mora en ti, el cual Dios te ha dado, ¿verdad? Por gracia. El Espíritu Santo se va a sentir mal si un hijo de Dios roba, por ejemplo, o si un hijo de Dios de cada disco está diciendo malas palabras, o si un hijo de Dios ofende a su padre, o si un hijo de Dios está en lascivas o en lujurias. El Espíritu Santo se va a entristecer, amén. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa como algunos dicen, porque las fuerzas activas no se entristecen. Se entristece una persona que tenga carácter, una persona que tenga sentimientos, una persona que tenga el raciocinio para poder entristecerse por un acontecimiento que esté ocurriendo. ¿Amén? Entonces es muy importante no contristar al Espíritu Santo con el que fuiste sellado para el día de la redención. Si tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, tú ya eres de Dios y el Espíritu Santo no te va a abandonar. No se va a ir, cada vez que peque va a volver a venir. Pero obviamente si tú pecas recurrentemente y si tú te entregas a un pecado en particular, si el Espíritu Santo se entristece, se mengua en ti, digámoslo así. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a los efesios y a nosotros que ya tenemos ese nuevo nacimiento de regeneración, o como se conoce, la regeneración, que no hagamos cosas que contristen al Espíritu Santo que Dios nos ha dado para el día de la redención. ¿Por qué dice para el día de la redención? Porque el Espíritu Santo te va a garantizar a ti que cuando venga Cristo, tú te vayas con Él. El Espíritu Santo te garantiza a ti que tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios. Y cuando tú partas de este mundo con el Espíritu Santo en tu interior, obviamente vas a ir a Dios, porque tú le perteneces a Él. El Espíritu Santo es la sala de la herencia que Dios nos va a dar. Es lo que nos
nos sella como propiedad de Dios. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, ya tú eres de Cristo. Ya tú estás seguro en Cristo. Amén. Si tú mueres hoy y tú tienes el Espíritu, ni yo lo quiera, que tú mueras hoy, o por poner un ejemplo, si tú mueres hoy, o yo muero hoy, y yo lo quiera, lo permita, pero estamos sellados por el Espíritu Santo, no hay problema, vamos a Dios, porque le pertenecemos, porque somos de Él, y lo que nos indica que somos de Él es el sello del Espíritu Santo. Por eso es que dice para el día de la redención, porque el que no tenga el Espíritu Santo no va a recibir la redención completa. Es decir, el que no tiene el Espíritu de Cristo, está no es de Cristo. El que no guiado por el Espíritu de Dios, está no es de Dios. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Exacto. Si somos de Cristo, tenemos que dejar todos esos malos hábitos de estarnos enojando, de estar gritando a los demás y maldiciendo, sobre todo, porque no somos hijos de maldición, sino de bendición. No somos llamados a maldecir, sino a bendecir. No somos llamados a estar en guerra los unos con los otros, sino a hacer la paz, para que el hombre tenga paz con Dios. Nosotros somos embajadores de paz. Nosotros somos llamados a hacer la paz, que el hombre tenga paz con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios son pacificadores. Nosotros no somos hijos de ira. Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo enojados con nuestro prójimo. Al contrario, tenemos que buscar que nuestro prójimo esté en paz para con Dios, para que tenga vida eterna. Amén. ¿Y cómo hacemos que nuestro prójimo esté en paz para con Dios? Predicando el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, predicando a Cristo, que es el que nos lleva a tener una verdadera paz para con Dios. Amén. Entonces no podemos tener amargura. Tampoco un hijo de Dios puede tener amargura, porque dice de vosotros toda amargura. Claro, un hijo de Dios no puede tener amargura porque un hijo de Dios tiene que tener gozo, porque ya Dios lo salvó, lo rescató y lo libró de la peor condenación que merecía en su pecado, que era el infierno, el agua de fuego de su padre. Es que tenemos que estar gozosos, no amargados. No podemos estar enojados o ser enojosos, porque tenemos al Espíritu de paz, porque ya hemos sido reconciliados con Dios. Así que no podemos estar enemistados con el prójimo, sino también tenemos que tratar de hacer la paz con nuestro prójimo. ¿Amén? Así como Dios hizo la paz con nosotros mediante la ira. Tampoco estamos llamados a ser iracundos, sino a perdonar y a ser pacientes los unos con los otros. Ya hablé de la maldicencia. No somos llamados a maldecir, sino a bendecir, porque somos hijos de Dios. Toda malicia, todo lo que sea malo, detestable, lascivo, lujurioso, pecaminoso, tenemos que desecharlo, ¿eh? Y quitarnos de nosotros. Y si tenemos algo de eso que mencioné, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a librarnos de esos malos, de ese mal carácter, de esos malos hábitos pecaminosos que tal vez hemos arrastrado o traemos arrastrando del mundo. ¿Eh? Antes de ser benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Antes, que tenemos que ser buenos los unos con los otros, sin malicia, sin maldicencia, sin enojo, sin ira, sino tratarnos bien los unos con los otros, siendo que misericordiosos, perdonadores, como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo. O sea, tenemos que imitar a nuestro Dios. En vez de irarnos, no perdonemos. En vez de irarnos, hagamos la paz. En vez de maldecir, no bendigamos. En vez
de tener amargura, gocémonos, porque ya tenemos a Cristo y tenemos a los. Y entonces nuestro carácter tiene que ser totalmente diferente, tenemos que ser buenos los unos con los otros y misericordiosos, ¿amén? Y perdonarnos los unos a los otros, como también nos perdonó Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, claro, hermano. Miren, el cristiano que diga que no puede perdonar una ofensa, entonces tiene que evaluar su cristianismo, porque, sinceramente, hermano, si Dios nos perdonó a nosotros todos y aún nos sigue perdonando, ¿verdad? Porque seguimos fallando, porque seguimos siendo imperfectos y pecadores, ¿qué te puede hacer tu prójimo a ti que tú no puedas perdonar? ¿Qué ofensa te puede hacer el prójimo a ti que tú no puedes perdonar? Si Cristo te perdonó si Dios te perdonó a ti todas tus ofensas en Cristo Jesús, ¿cómo puede ser que tú, siendo hijo de Dios por medio de Cristo, no imites a Dios y perdone las ofensas que te haga tu hermano? Por eso le digo, el creyente que diga, no, yo no puedo perdonar esto porque esto es muy... tiene que revisar su cristianismo. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, nosotros también tenemos que perdonar a aquel que nos ofende. El Padre nuestro perdona esta ofensa como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de un cristiano es el perdonar, de un hijo de Dios es ser misericordioso, de un hijo de Dios es hablar verdad, de un hijo de Dios es estar gozoso, de un hijo de Dios es estar en paz para con Dios y para con el prójimo, de un hijo de Dios es el perdonar, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, amén, hermano. Entonces, bueno, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que Dios lo edifique mucho a través de ella. Como siempre, les pido que vea este video, que tal vez no lo ve mucho, no sea yo muy popular y tampoco es mi sentir serlo, yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, el que vea este video, ore por mí, pídale a Dios por mí, ténganme sus oraciones para que yo me fortalezca y me dé la fuerza que no tengo para hacer su voluntad. Amén. Bueno, hermano, espero que este video sea de mucha edificación. Dios los bendiga, hermano, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.